Bueno, ¿qué características tiene el mapa conceptual entonces? Incluso que las distingan de otros, algunas las distinguen de los otros recursos que hemos visto y otras son similares. Una es la jerarquización, porque si vos ves, los conceptos se ordenan de más a menos importantes y generalmente, no quiero excluirlo a otra posibilidad, porque algunas veces vas a encontrar algún tipo de estos soportes o gráficos que arrancan con el concepto central en el medio, o sea, el más importante, lo más importante en el medio, y de ahí empieza a distribuirse la información hacia los extremos. Pero generalmente lo vas a encontrar con los conceptos principales, títulos o subtítulos, arriba, y que se va desarrollando la información hacia abajo, con las particularidades, la información menos importante, o más particular, mejor dicho, hacia abajo y hacia los costados cuando sea necesario ampliar. La segunda es, bueno, la selección, y después en el siguiente video vamos a profundizar un poquito sobre los pasos a seguir para armarlo al mapa. Primero hay que seleccionar los conceptos centrales y después ahí veremos cuáles son las palabras enlace que nos van a servir para conectar y articular y armar así proposiciones. Esta característica, por ejemplo, sí coincide con los otros recursos que venimos viendo últimamente. El impacto visual. Porque aparte, si está bien hecho, el resultado es vistoso, ofrece un panorama muy claro del contenido y la verdad que puede ser muy útil para, para agregar a un trabajo, para desarrollar, ahí vamos a ver qué ventajas tiene. Pero lo importante es que esto de lo visual es una característica de todas las síntesis no redactadas. Porque una síntesis redactada, bueno, probablemente te sirva para repasar, para fijar un contenido, para abordar en segunda instancia un texto. Pero no te recomendaría presentar, por ejemplo, una síntesis, poner un texto redactado. No, desde ya que no, un texto redactado, una síntesis en una diapositiva cuando estás presentando un tema, desarrollando un tema. Y en cambio un mapa conceptual sí sería muy recomendable y sí sería muy bien recibido porque si está bien hecho, después obviamente vamos a ver también que se puede eh, embellecer con distintos tipos de diseños, hay muchas aplicaciones y donde se puede hacer mapas conceptuales, desde más simples a más complejas, pero el aspecto visual es uno de los fuertes del mapa, y eso sí lo comparte con las otras estrategias que vimos en las últimas semanas, como cuadro sinóptico, esquema, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿por qué hacer un mapa conceptual? ¿Por qué vale la pena saber esto? Bueno, por un lado, esto de las proposiciones permite representar relaciones significativas entre los conceptos. Y esto es una parte esencial del proceso de estudio y de las operaciones o habilidades que la escuela pretende que construyas, que aprendas. Relacionar conceptos, relacionar es una de las habilidades del pensamiento que vimos que está en el inicio de esta gran unidad 2 que tiene tantos recursos y tantas estrategias para hacer este tipo de ejercicios intelectuales. Y en este caso, el armado de estas oraciones, que son de conceptos conectados por palabras enlaces, y después poder
plasmarlas en un mapa conceptual, bueno, es un trabajo, un ejercicio intelectual interesante y además, eh, bueno, desarrolla esa competencia, esa capacidad que ya vamos a ver en otra de las ventajas de poder descubrir las relaciones que tienen los elementos de un texto. Y la ruta, esto que venimos hablando, esta es una particularidad, ¿no? La ruta, el camino. Vos viste cómo las flechas se van metiendo entre las palabras de enlace y los conceptos y van armando distintos caminos que si vas siguiendo uno u otro van armando distintas ideas, oraciones. Eh, Eso está bueno también del mapa conceptual porque encamina la atención sobre distintas ideas. Como seguir un mapa de ruta, dice la figura, ¿cierto? Por eso se llama así este recurso, este instrumento. Y ahí está la posibilidad de, generalmente, eh, el cuadro sinóptico o el cuadro comparativo eh, un desarrollo, si vos vas a exponerlo, bastante lineal en el sentido de que vas a ir de lo más general en el cuadro sináptico, por ejemplo, a lo más particular, desarrollando de izquierda a derecha la información que tenés en las llaves. Pero el mapa conceptual, bueno, no necesariamente. Vos viste como hice recién en el ejemplo anterior, que podés volver perfectamente, retroceder, pausar, retroceder, esa es otra ventaja de esta manera de dar clase. Eh, Vas a ver que podés seguir distintos caminos para desarrollar la información. Y esa flexibilidad es interesante. Bueno, estructura. Nuevamente aparece esto de que el mapa, esto también coincide con otras síntesis no redactadas, proporciona una síntesis esquemática, estructurada, ¿sí? Una estructura. Por eso más o menos ahí lo que quiero graficar es una estructura em, que es fundamentalmente eh, general y visual y panorámica en este caso, porque lo que pretende es darte justamente un panorama, un pantallazo de todo el contenido que estés trabajando en una sola imagen. Bueno, y acá volvemos sobre una ventaja que tienen nuevamente todas estas técnicas de síntesis no redactada, que son una gran ayuda para el repaso, a su vez de que son un excelente recurso para exponer un tema. Como te lo dije hace unos minutitos, presentar un tema, por ejemplo, qué sé yo, tenés que dar una lección oral sobre eh, algún tema, sí, sí, algo de ciencias de la vida, de formación ética, eh, de lengua, de lo que sea. Bueno, todos los textos, o casi todos, son bastante susceptibles a ser trasladados a un mapa conceptual. No así a cuadros comparativos, porque no los vas a ver que no todos los textos se prestan para que hagas un cuadro comparativo, porque puedes sencillamente no estar desarrollando una comparación entre nada. Pero, pero sí es muy factible trasladar muchos textos a mapas conceptuales y presentar esto en una exposición de un tema, la verdad que queda muy bien. Y como ya dijimos, bueno, todo esto desarrolla tu capacidad de análisis, pensamiento, reflexión, la creatividad, porque hay que también ser creativo para distribuir bien la información en un gráfico de estas características, ordenarla bien. El análisis es para poder identificar los elementos que tenemos, los conceptos, cuáles son después las palabras de enlace que vamos a necesitar o que podemos emplear para conectarlos
esos conceptos. Entonces sí, es un ejercicio sumamente interesante para trabajar los textos de estudio y favorece todas estas habilidades y competencias que te dice acá el texto. Cerramos por ahora con esto y ya te explico en un próximo video cómo hacer un mapa conceptual con un texto concreto. Simplemente hacemos la conclusión, te cuento que este recurso fue desarrollado en la década del 60, algunos manuales o autores te van a decir en el 70, bueno. Es Joseph Novak quien se interesó por comprender los cambios por lo que atraviesan ustedes, ¿no? En el proceso de conocimiento de las ciencias, cómo aprender, es un objeto de estudio de muchos profesionales y se ha avanzado mucho en ese tema en los últimos años, cómo se aprenden particularmente los niños y los jóvenes, que es ahí donde sus mentes son terreno fértil para desarrollar todas estas habilidades. Bueno, y si vos estás, si por ejemplo, ¿por qué lo dejé este dato? Bueno, porque vos me vas a decir, profe, eso es información totalmente secundaria. Y efectivamente, este dato no te va a cambiar la vida y no te va a cambiar si vas a hacer mejor o peor los mapas conceptuales. Pero bueno, este a propósito también el ejemplo para que si eventualmente vos leyeras un texto donde surge este dato, este es uno de esos datos eliminables porque no te cambia nada. Pero bueno, está bueno practicarlo también. Ideas secundarias, ¿te acordás? Bueno, pero lo dejamos a Don Novak ahí, que cierre el tema de mapa conceptual, que bastante trabajo le llevó desarrollar este recurso. Nos vemos.